Que el Señor me los bendiga. Espero que todos estén bien, gozando de buena salud y que todo esté funcionando como debería de funcionar. El día de hoy quiero comenzar esta, no tanto serie, pero voy a hablar esta semana y voy a hablar la semana que viene acerca de este tema. ¿Qué es lo que quiero hablar? Bueno, quiero hablar de Juan 3:16, ya que creo yo que es un versículo muy conocido, pero muy sacado fuera de contexto. Por lo tanto, quiero que hablemos y déjeme decirle, si usted ya tiene su bosquejo, sáquelo junto conmigo y entonces va a seguirme de acuerdo al bosquejo. Déjeme decirle, Juan 3:16, todo mundo lo conoce. Y si le digo que lo recite, lo va a recitar muy bien, porque creo yo que lo sabe. De hecho, hasta en los partidos de fútbol hay alguien que sale ahí con un letrero, ¿verdad? No falta. Juan 3:16. Pero, de acuerdo a las reglas de interpretación bíblica, nos dice que nosotros debemos, primeramente, que el texto se debe interpretar por sí mismo. Pero cuando tenemos alguna pregunta acerca de qué es verdaderamente lo que nos dice el texto, tenemos que ir entonces a ver qué es lo que dice antes del texto y después del texto, para ver si estoy en lo correcto o estoy asumiendo que eso es lo que el verbo dice. Por esta razón quise entonces dedicar esta predicación y la próxima para hablar de qué es verdaderamente la interpretación que debemos darle a Juan 3:16. Y usted crea o no, hay gente que se ha molestado conmigo por Juan 3:16. Pero bueno, Juan 3:16, veamos qué es lo que nos dice. Vamos a ver el día de hoy, como primer punto, son 6 puntos los que tengo para usted el día de hoy. Pero el primero, en Juan 3, Jesús confronta la incredulidad de Nicodemo. Escuche, Jesús confronta. Para aquellas personas que creen que Dios no confronta a nadie, no, Dios confronta a todo el mundo. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo comienza antes de llegar a Juan 3:16. Jesús confronta la incredulidad de Nicodemo. Vamos a ver de qué se trata esto, porque ¿cuántos saben quién era Nicodemo? ¿Más o menos? Ok, vamos a verlo. Miren lo que dice Juan 3, 1 y 2. Nos dice, había un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era? Un líder religioso judío. Tremendo. Él era un líder religioso judío. No era cualquier cosa, este Nicodemo. Pertenecía a la secta de los ¿qué? De los fariseos. Y si usted recuerda, los fariseos era la religión más estricta que podía haber. Estos adoraban, más bien podemos decir, estos habían agregado a la ley un montón de tradiciones de ellos. Y parecía más que amaran su tradición más que la palabra misma de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el día de hoy creo yo que todavía tenemos fariseos modernos que aman más su tradición que la palabra misma de Dios. Y esto no puede ser así. Dice entonces, una noche fue a hablar con Jesús. Oh, qué bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Porque ¿quién no quiere hablar con Cristo Jesús? ¿Pero por qué va de noche? Nos preguntamos, ¿por qué no va de día? ¿Por qué va de noche? Rabí le dijo. Rabí quiere decir ¿qué? Maestro. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Mire qué tremenda declaración. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y entonces, ¿por qué no está aprendiendo él?
déjeme decirle, muchos venimos a la iglesia a aprender. ¿Cuántos verdaderamente estamos aprendiendo? O, dicho de otra forma, aplicando lo que estamos aprendiendo en nuestras vidas. Porque la Biblia no solo se trata de saberla, conocerla, es de aplicarla en nuestras vidas. Porque usted debe recordar que Satanás sabe muy bien la palabra de Dios, pero ese ni va a ir al cielo, no va a ser salvo solamente por saber las escrituras. Le dice entonces: las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, está diciéndole al Señor: sabemos que tú has sido enviado para enseñarnos, que Dios te envió. ¿Cómo lo sabemos? Las señales milagrosas que tú haces, esas son las pruebas de que Dios está contigo. Bueno, y entonces, ¿por qué no obedece? Hay mucha gente que solamente se detiene en el saber, en el conocer, pero nunca aplican la palabra de Dios a sus vidas. Y esto es un problema. Segundo punto, la forma en cómo vamos a dividir el capítulo 3 de Juan para poder entender Juan 3:16. La segunda, ya vimos que Jesús confronta la incredulidad de Nicodemo. Y créame que Dios también va a confrontarnos a nosotros con nuestra incredulidad. Jesús le muestra la necesidad de ser regenerado o de nacer de nuevo. Jesús le muestra, así al igual que nosotros, Dios nos va a confrontar con nuestro pecado, con nuestra incredulidad, nuestra falta de creerle a Él, como también va a venir a mostrarnos nuestra necesidad de nacer de nuevo, de ser regenerados. Esto lo vamos a ver en el versículo 3 al 13. Vaya conmigo, 3 al 13 de Juan 3. Jesús le respondió. Ahora ya empezaron a conversar ahí. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Esto es tremendo. Aquel vino alabándolo. Sabemos que has venido de Dios para enseñarnos. ¿Cómo? Por los milagros que tú haces y esto y lo otro. ¿Y qué es lo primero con lo que Dios lo confronta? Primero, hey, tú eres un líder judío. Vienes a mí de noche. Pero tú tienes dudas. Aunque me dijiste lo que dijiste, hay duda en tu corazón. Si no, no hubieras venido de noche. Jesús le dice: te digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que a menos de que una persona nazca de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Wow. Y esto le debe haber caído como un balde de agua fría. Escuche bien. ¿Qué responde Nicodemo en el versículo 4? ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Wow. Este es un líder religioso, un maestro de la ley religiosa, y no tiene ni idea de lo que Cristo le está hablando. Lo que puedo ver yo aquí es lo siguiente: todos estamos así, no importa si usted está metido en una religión o en otra religión, todos estamos muertos espiritualmente, y como personas muertas espiritualmente, lo único que podemos entender o interpretar de que alguien nos diga va a ser una interpretación meramente humana. ¿Qué le dice? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué es lo que está pensando? Este está pensando humanamente. Pero Jesús no le está hablando humanamente.
Pero esa es siempre la interpretación que le vamos a dar a las Escrituras cuando solamente pensamos en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra humanidad. Sigamos para que vayamos entendiendo mejor. Versículo 5. Jesús le contestó, una vez más, te digo la verdad. Nadie, nadie, ¿qué digo anteriormente? A menos que nazcas de nuevo. Ahora le dice, nadie puede entrar, no solamente ver, sino que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si no nace de agua, y del Espíritu. Ya le he dicho a usted que cuando usted lea las Escrituras y mire Espíritu con mayúscula, Espíritu, ¿de quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, no de nuestro espíritu. Porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Dice entonces, no solamente nadie no puede entrar si no es regenerado, no nace de nuevo, sino que ahora le dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de Espíritu. ¿Usted recuerda después del Antiguo Testamento los 400 y algo más de años que pasaron en silencio, donde Dios no habló a su pueblo? Y de repente aparece un profeta, Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Un llamado al arrepentimiento. Dice, si no nace de agua y del Espíritu. Juan empezó a bautizando a la gente como una señal de su arrepentimiento. Versículo 6 nos dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. Más claro no lo podemos entender. Jesús comprendió que Nicodemo estaba pensando humanamente. Y dijo, ¿cómo es posible que yo ya estando viejo o mayor, si se ofende con lo viejo, entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Es que es imposible, claro que es imposible, porque lo estás pensando de una forma humana. Y ese es el problema que nosotros tenemos el día de hoy, que tomamos la Escritura, la sacamos fuera de contexto y decimos que dice lo que verdaderamente no está diciendo. El ser humano, ¿cuántos seres humanos tenemos aquí? Todos nosotros somos seres humanos. ¿Y qué es lo que pensamos entonces? Puramente cosas humanas. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Mire qué interesante, porque aquí se empiezan a aclarar muchas cosas. Porque muchos dicen que ellos nacieron de nuevo. No, es el Espíritu Santo el que te hace nacer de nuevo. No eres tú, no hay nada en ti. Versículo 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Me gusta, tienen. O sea que si tú no naces de nuevo, y no naces de nuevo por el Espíritu Santo, tú no puedes ni ver, ni vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora, no se enoje conmigo, yo solamente estoy exponiendo lo que la palabra dice. ¿Están conmigo? Tienen, no hay otra. Oh, pero por ahí creen que no todos vamos a ser salvos. No es cierto. Tienen que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero es una realidad. Hay que nacer de nuevo espiritualmente. Y ese nuevo nacimiento me lo da ¿quién? ¿Yo lo produzco? No. Es el Espíritu Santo de Dios el que me hace nacer de nuevo. ¿Cómo? Al escuchar el mensaje del Evangelio. Es donde Él viene y entonces
Mire qué interesante, porque muchos también creen un montón de cosas que no son verdaderas. Dicen cosas como, oh, pues yo creo. ¡Qué bueno! Porque también Satanás cree. Los demonios también creen. Pero ellos no van a ser salvos. Porque la fe que nos lleva a nosotros a poderle permitir al Espíritu Santo que nos haga nacer de nuevo, ni siquiera viene de nosotros. Viene de parte de Dios. Es el Espíritu de Dios el que al escuchar nosotros el mensaje nos convicta primeramente, como leímos, de pecado, ¿okay? Que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, y Él nos da la fe para poder creer. ¿No me lo cree? Vaya y hable usted con un difunto, con un muerto, a ver si le responde algo, a ver si dice que puede creer. Es imposible. Dice entonces, versículo 9, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Se da cuenta que él sigue metido ¿en qué? En su naturaleza humana. Ha escuchado ahí por la televisión, ¿verdad? Oh, esta persona es muy espiritual. Será espiritista, pero no espiritual. Espiritual son aquellos que han nacido de nuevos, porque han nacido espiritualmente. Dice, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¡Wow! O sea, Nicodemo debería de poder explicar él estas cosas. ¿Pero qué le dice el Señor? Y aún no entiendes. ¿Será posible pasar yo unos 20, 30 años en la iglesia y sin poder entender lo básico de nuestra fe? De la fe cristiana, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y aún no entiendes estas cosas. ¿Qué va a ser entonces de la persona regular? Porque este es un líder religioso. Y si este no sabe, ¿qué será de nosotros? Versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Mira qué tremendo. Jesús dice, te aseguro que les contamos. ¿Quiénes? El Padre, Él y el Espíritu Santo. Les contamos lo que ¿qué? Lo que sabemos y hemos visto. ¿Y ustedes todavía qué? Ese es el problema del ser humano. Negarse a creer. Y ustedes, dice, todavía se niegan a creer nuestro testimonio. O sea, había dicho Nicodemo, ¿se acuerda? Las señales que tú haces, los milagros. Pero yo no necesito ni señales ni milagros. Solo necesito creer en que Jesús, o lo que Jesús ha hecho por mí. Versículo 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, y él pregunta ahora, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Wow. Si no puedes entender ni siquiera el nuevo nacimiento, la regeneración que produce el Espíritu Santo, ¿cómo me vas a entender si te empiezo a hablar de cosas espirituales? O cosas celestiales. Versículo 13 nos dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. Esto deberían de decirle a todos estos que están haciendo un montón de dinero, ¿verdad? Que me morí, fui al cielo y miré. Otros no fueron al cielo, fueron al infierno y vieron al infierno. ¿Qué dice? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Esos son puros cuentos. Pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Bajó del cielo. El Hijo del Hombre es un título al cual Jesús se apropió de él.
¿Qué es lo que está diciendo? Jesús bajó del cielo. O sea, y aquel verbo, dice Juan en su carta, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Él tomó un cuerpo como el nuestro, pero él siempre seguía siendo Dios y siempre siguió siendo hombre en Jesús. ¿Qué es lo que dice? Bajó del cielo. Tercera división o tercer punto, como usted lo quiera llamar. Jesús le muestra la necesidad de creer solamente en Él para salvación. Tenemos ideas, ¿verdad? Todas las religiones llevan al Padre. ¿No es cierto? Porque si así fuera, pues Nicodemo sería el primero, ¿no le parece? Judío, fariseo, pero no tenía ni idea. Jesús le muestra la necesidad de creer solamente en Él para salvación. Juan 3, 14 y 15. ¿Qué le dice? Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Recuerda la historia donde un montón de serpientes estaban mordiendo al pueblo judío y estaban muriendo día tras día? Y el Señor le dice a Moisés, hey, toma un poste, ¿y qué dice? Hazte una serpiente de bronce y colócala en ese poste y ponla en medio del campamento. Y cuando un israelita sea picado por la serpiente, lo único que tiene que hacer es ¿qué? Es mirar hacia el poste con la serpiente de bronce. Y dicen que de esa manera, ¿eran qué? Eran curados, eran sanados. ¿Qué dice? Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde murió Cristo? Colgado en una cruz. Wow. Aunque también podríamos interpretarlo de que cuando habla de que el Hijo del Hombre, o ser levantado el Hijo del Hombre, también que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Dice el versículo 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pregunta, ¿quiénes son los que pueden llegar a tener vida eterna? ¿Será todo mundo? ¿Será porque yo quiero tener esa vida eterna? Tampoco. ¿Qué dice? Todo el que crea. Y seamos honestos, ¿cuántos creen? Hay mucha gente que no cree. Y así ha sido siempre. Hay mucha gente que rehúsa creer este mensaje. Y tristemente, mucha gente muere diariamente y van rumbo al infierno, a una perdición eterna. Pero ¿la culpa es de quién? Es que no les predicamos. No, la culpa es que rehúsan creer el mensaje. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Únicamente en Cristo Jesús encuentras vida eterna. En nadie más. No hay un Buda, no hay un Mohammed, no hay nada que pueda salvarte más que solamente la persona de Cristo Jesús. Dice entonces, aquí entramos a la cuarta división o el cuarto punto. Aquí están las buenas noticias de salvación. ¿Escuchó? Aquí están las buenas noticias de salvación, aunque las malinterpretamos. Vamos a verlo. Juan 3, 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo
Cuando dice mundo no se refiere al mundo, al globo terráqueo, ¿ok? Se refiere a quién? A las personas, al ser humano. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perdón. ¿Será que Dios ama a todo el mundo? No. ¿Qué dice? Para todo el que crea en él. ¿Y el que no cree? Pero vea que nos encanta, ¿verdad? Porque nos dicen, es que Dios ama a todo el mundo. Sí, pero no todo el mundo va a ser salvo. Sino aquel que crea en él. No se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino, ¿para qué? Sino para salvarlo por medio de él. Pero si no quieres tú a Cristo Jesús, si rehusas creer el mensaje, te vas a perder. La quinta división. Jesús condena la incredulidad. Escuche bien. Jesús condena la incredulidad. ¿Qué dice Juan 3, 18 al 21? No hay condenación para todo el que cree en él. ¿Para quién no hay condenación? Para el que cree. Pero ¿y el que no cree? Después nos dice, ya ha sido condenado. Porque no, o porque rehusó creer en Cristo Jesús. Mire, yo sé que esto le va a sonar a usted, pero ahí está, yo no me lo estoy inventando. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él, ¿qué dice? Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Mis hermanitos, más claro no puede estar. Yo no sé cómo es que nosotros nos hacemos que no entendemos, pero ahí está, y muy claro. Yo no sé si usted ha ido a alguna corte a presenciar un juicio. Yo tuve la oportunidad aquí en los Estados Unidos, cuando eres ciudadano, te va a llegar una summon, le llaman en inglés. Te va a llegar un papelito ahí donde se te está pidiendo que te presentes a la corte. Y no, a veces nos asustamos, ¿verdad? Si te asustas es porque tal vez estás haciendo algo malo, pero eso no es cuestión de asustarse. Es porque el sistema judicial aquí en los Estados Unidos es que no es como en nuestros países, ¿verdad? En nuestros países eres culpable hasta que demuestres ser inocente. No, aquí no. Aquí eres inocente hasta que se pruebe que tú eres culpable. Y lo que se hace es que se escoge un panel para que determinen, escuche, no para condenarte, no para la condenación, sino para determinar si eres culpable o no. ¿Quién es el que entonces determina o el que condena? Es el juez. No son el panel de los 12 personas ahí, no. Ellos lo único que determinan si eres culpable o eres inocente, de acuerdo a ellos. El que te da la condena es el juez. ¿Quién es el juez de nuestras vidas? Es él. Es él. Él es el que va a condenar. ¿Qué es lo que dice? No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. ¡Wow! Después de una condena, ¿qué queda? Nada. Le vuelvo y le repito, vaya a haber un juicio un día de estos. Y cuando el juez lo condena, ya lo único que queda es ir a cumplir esa condena.
ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Tenemos que poner atención a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él enseña? ¿Qué es lo que Él dice? Versículo 19. Por si no lo entendimos. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Escuche bien. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es esa luz? Cristo mismo. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. O sea, amamos más otras cosas que a Dios, que a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Porque no quieren acercarse a la iglesia, porque no quieren acercarse a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él nos expone. La predicación del Evangelio expone nuestro pecado. Y nosotros lo que queremos hacer es esconderlo. Y Dios dice, no, hay que revelarlo. ¿Por qué razón? Porque es la única forma en que tú vas a entender que necesitas de Dios. Que necesitas un Salvador. Porque sus acciones eran malvadas. Versículo 20. Todos los que hacen el mal, ¿qué dice? Eso está tremendo. Todos los que hacen el mal odian la luz. Entonces, ¿odian a quién? Odian a Cristo. ¿No me cree? Hable usted de Jesús en su trabajo y va a ver cómo le va. Podemos hablar de tontería y media, que fulano salió del closet, que fulana esto, que el otro y lo... Podemos hablar de lo que sea. No se meta a hablar de Cristo Jesús. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¡Wow! Ese es el poder de la palabra de Dios. Que no nos dice la Escritura que escudriña y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es lo que hace. ¿Será que por eso no queremos predicar el verdadero evangelio? Pero es lo que necesitamos. Veníamos oyendo una canción mientras veníamos para acá. Estaba hablando precisamente de eso. Que la gente no quiere oír el mensaje del evangelio. Prefieren oír cosas que los mantengan nada más emocionados. ¡Qué triste! Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Versículo 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pero de nuevo, ¿cómo podemos acercarnos si el Espíritu Santo no nos hace a nosotros primero nacer de nuevo? Si no es el Espíritu Santo el que nos convicta de pecado, nos convence que somos pecadores y nos da la fe para poder creer ese mensaje, que están haciendo lo que Dios quiere. Número 5. Espero que esté entendiendo bien el capítulo 3 de Juan. Versículo... No, perdón, el sexto es, ¿no? Sí, es el sexto. Las consecuencias eternas para el que no cree. Wow, ¿escuchó eso? Las consecuencias eternas para el que no cree. Porque también hay consecuencias eternas. Cuando hablo de eterno, ¿qué estamos hablando? Por siempre. Muchos dicen, no, pues ahí vamos a ver allá cuando lleguemos. No. Cuando lleguemos allá, si tú no creíste en Jesús, estás frito. La oportunidad de creer es ahora, aquí. ¿Qué dice el Señor? Hoy es el día de salvación, no mañana. Nosotros, ¿verdad? Tenemos un dicho.
Mañana hago mi casa, dijo un sopa, y no la hizo. ¿Qué es lo que está diciendo? Oh, yo llegué a pensar lo mismo. No, cuando eso del evangelio, eso de estar metido en la iglesia es para gente vieja, que ya vivió, ya está aburrida, ya no tiene nada que hacer. ¿Qué tan equivocado estaba? Desearía yo, escucha lo que le digo, desearía haber nacido en un hogar cristiano y estar metido en la iglesia desde mi niñez, porque no hubiera hecho tantas tonteras que hice. Las consecuencias eternas para el que no cree. Veamos. Juan 3, 22 al 36 nos dice lo siguiente. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Salieron de Jerusalén y van hacia Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos. ¿Qué dice? Bautizando a la gente. Bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón. Y si usted recuerda, Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él. ¿Para qué? Para ser bautizada. Recuerde cuál era el mensaje: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Aquí está algo interesante. Versículo 24 dice: eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. ¿Se da cuenta? Es que estos religiosos están más interesados en sus ceremonias que lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. ¿No le suena como a algunos el día de hoy? Versículo 26. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, recuerde, los discípulos de Juan fueron con Juan y le dijeron lo siguiente: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir con nosotros. ¿No le suena a los religiosos del día de hoy? ¿Cómo que estás siguiendo aquella iglesita? Vente para acá, nosotros aquí tenemos música chévere, nos divertimos muchísimo. Hello. Esa es pura religiosidad. Que no le digan, que no le cuente. Estos son los discípulos de Juan diciéndole a Juan el Bautista. Veamos cómo debe de responder una persona espiritual. 27. Juan respondió: la soberanía de Dios. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. ¿Escuchó eso? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente. ¿Qué dice? Yo no soy el Mesías. Mesías quiere decir el ungido. Y hasta para eso nos equivocamos, ¿sí o no? Decimos, mira, ese hombre, ese predicador, tiene la unción. No, el ungido es uno, es Cristo, nada más. A menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que yo les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente ¿para qué? Para prepararle el camino a Él. Si usted recuerda, Juan nació también
Su madre era estéril. Y milagrosamente Dios abrió la matriz de su mamá, de Elizabeth. Y así fue como él nació. ¿Qué dice? Yo estoy aquí solamente para prepararle el camino. Hay otros que están aquí, pero están usurpando el lugar del Señor. Aquí solamente estamos ¿para qué? Para prepararle el camino. Mi predicación no es para que tú vengas y creas en mí, es para que creas en Él. Yo te voy a señalar a Cristo Jesús. Allá es donde tienes que ir, no aquí conmigo. Entiéndame, claro que estoy aquí para ayudarlo y servirle, pero yo no tengo todas las respuestas. Yo no puedo salvarlo. Cristo es el único que puede salvarlo. Sigamos viendo qué es lo que dice. Es el novio quien se casa con la novia. Interesante. ¿Por qué dice novio? ¿Y por qué dice novia? Todas las religiones van a decir, no, la iglesia es una sola. Es la novia. Y el novio es Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Y el amigo del novio, solamente soy amigo del novio. Yo no soy el novio, sino que yo solamente novio. Escuche, simplemente el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. ¡Qué excelente! Por lo tanto, oír que él tiene éxito, ¿qué dice? Me llena de alegría. Pero ¿qué hacemos el día de hoy? Véngase por acá, allá en esa iglesia. No, véngase. Estamos fuera de onda. Si alguien está recibiendo a Cristo Jesús verdaderamente, porque sabemos el día de hoy que es muy fácil llamarnos cristianos, cuando la verdad es que somos cristinos, no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que se llama cristiano? La presencia misma de Dios en su vida. Que no le digan, que no le cuenten. Yo puedo decir que yo soy cristiano y vivo como un diablito colorado. Eso es mentira. ¿Escuchó lo que le dije? Si yo vivo en completa desobediencia a Dios abiertamente, ¿seré cristiano? No, soy cristino. Ahora, no estoy hablando, escuche bien lo que le estoy diciendo, no estoy hablando de que nosotros los cristianos no la regamos. Si no, lea su Biblia y usted se va a dar cuenta. David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, pecó bien feo. Primero, no le voy a dar mucho detalle ahí, pero primero él tenía que estar en guerra y no estaba en guerra, estaba de holgazán, estaba de flojo, de haragán. Y se levantó al mediodía, dice, mire, ¿quién se levanta al mediodía? Un flojo. Se levantó al mediodía, fue a la azotea y aquí miró a una mujer bañándose. Ahora, un día vamos a tener que predicar de esto. ¿Por qué razón? Porque muchos solamente se enfocan en David. Pero déjeme preguntarle, déjeme decirle más bien, no preguntarle, ¿qué hacía Betsabé bañándose con la ventana abierta? ¿Eso es indecencia o no? ¿O ya se le olvidó que es decencia? Pero bueno, David no solamente cae en adulterio con Betsabé, sino que también manda a matar a su esposo Urías. ¡Wow! Y después trata de ocultar todo. Ese es el mismo hombre al cual Dios lo llama un hombre de acuerdo al corazón de Dios.
¿Por qué razón? Porque cuando es confrontado con Dios, no anda diciendo, oh no, yo no fui, yo te lo juro que yo no fui. No, no, no. ¿Qué hace el hombre? Se humilla delante de Dios, reconoce su pecado. Y créame, esto, yo sé que se me está yendo el tiempo, pero escuche, Dios va a perdonar nuestro pecado, pero no va a quitar las consecuencias de nuestro pecado. Eso métaselo a lo más profundo de su corazón. Porque es muy fácil decir, ya esta vieja ya no me gusta cómo me cocina, y la voy a dejar y la cambio por otra. ¿Y tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Les recuerdo, David, lo mismo que hizo David, también se repite, la historia se repite en sus hijos. Uno viola a su hermana, el otro se acuesta con las mujeres de su papá, el otro asesina. ¿Le sigo? Dios no va a quitar las consecuencias, si no va a perdonar, pero no quita las consecuencias. El novio, quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. ¿Qué dice? Él debe tener cada vez más importancia. ¿Y qué? Y yo menos. Pero vamos a veces a iglesias donde el más importante es el pastor. Y Jesús, por ahí está sentadito, ahí espérate hasta que te llamemos. ¡Wow! No, a la iglesia venimos a exaltar el nombre de Jesús, no el nombre de ningún ser humano. A Jesús, a Dios venimos nosotros a exaltar. ...31, porque ya me queda poco tiempo. Ya se está antojando el cafecito. Dice, Él vino de lo alto. ¿Quién vino de lo alto? Jesús. Él vino de lo alto. Y es que superior a cualquier otro. No se confunda. Sí, le dije, Jesús tomó cuerpo humano, pero Él era Dios. Es superior a cualquier otro. Nosotros somos, ¿de dónde? De la tierra, somos terrícolas. O alguno viene de por allá, por Marte, Venus, Saturno. Algunos son nocturnos, pero no son Saturnos. Nocturnos, pero esa es otra historia. ¿Qué dice? Nosotros somos de la tierra. ¿Y qué? Y hablamos de cosas terrenales. Pero Él vino del cielo y es superior a todos, incluyendo todos los religiosos, como Nicodemo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero qué pocos creen en lo que les dice. ¿Se da cuenta? Son pocos los que creen. Son pocos los que van a ser salvos. No van a ser todos salvos. Y yo sé, esto nos suena, ¿verdad? Como... Pero es lo que dice la Escritura, es lo que enseña la palabra de Dios. Hay una puerta ancha y muchos van por ahí. Pero hay una puerta, ¿qué dice? Estrecha. O sea que tengo que buscarla para ver cómo entro. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. ¿Escuchó? Que la verdad está en la Biblia, no en las tonteras que nos inventamos nosotros, los seres humanos. Puede confirmar que Dios es veraz, que es justo. Pues Él es, ¿qué dice? Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo, sin límites. El único que ha tenido el Espíritu sin límites es Cristo Jesús. Nosotros estamos limitados aquí. Pero ¿cuántos se creen supernaturales, verdad? Super espirituales.
el Padre ama a su Hijo. ¿Y qué dice? Y ha puesto todo en sus manos. Ah, no, pero yo puedo llegar al Padre a través de la mamá, ¿no? Dios ama a su Hijo. ¿Y qué dice? Y ha puesto todo en sus manos. ¿A quién le vamos a dar cuenta? A Cristo Jesús. Ah, no, pero es que a mí me cae mal. Le vas a dar cuenta, de todas maneras, te caiga mal, te caiga bien. 36 nos dice: los que creen en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tienen vida eterna. ¿Quiénes? Los que creen. Los que no obedecen. Mire el cambio, por eso siempre le he dicho yo: fe equivale a ¿qué? Obediencia. No me digas que tienes fe, pero vives en desobediencia. Eso no es fe. O por lo menos no es fe que te salva. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca te... Ay, esto está duro. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que ¿qué? Sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¡Qué tremendo! Y este no lo busque, se lo voy a dar aquí nomás. Este es gratis, no le voy a cobrar por este. Salmos 7, 11 al 13. Con esto terminamos. Escuche esto. Dios es un juez honrado. O sea, aquí en la tierra nosotros tenemos un montón de jueces, ¿verdad? No son honrados. Algunos se venden baratos. Y el que tenga plata puede comprarlo. Y lo vemos, lo hemos visto. Pero Dios es un juez honrado. Todos, escuche esto porque esto está duro. Todos los días se enoja con los malvados. Yo pensé que Dios era amor. Y Dios el amor, y el amor, y el amor. Dice que Dios está enojado con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. ¡Auch! Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá ¿qué? La cuerda. O sea, ¿no crees en Cristo Jesús? Ok. Empieza a afilar la espada y empieza a ponerle el hilo al arco y afinarlo muy bien. Miren, me llama la atención, no sé si usted ha visto alguna vez a estos cazadores. Están escondidos en el árbol, disfrazados, camuflajeados, y llega el pobre venadito, ¿verdad? Y lo espera, y él ya está listo con la flecha, el arco, y nomás esperándolo. El pobre venadito no sabe ni qué le pasó. Lo único que sintió fue que le atravesó una flecha y ahí quedó. Y muchos, por rehusar creer el mensaje, les pasa exactamente lo mismo. Qué tristeza. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Versículo 13. Preparará sus armas mortales. ¡Auch! Es que ya no hay nada, ya fuiste condenado por rehusarte a creer el mensaje de las Escrituras, el mensaje de salvación, el Evangelio. ¿Qué dice? Preparará sus armas mortales. ¿Qué son mortales? O sea, de ahí ya no pasas a nada más. Y disparará sus flechas encendidas. O sea, por si no te mueres del flechazo, por lo menos con el fueguito que llevaba la flecha te quemas. Que Dios nos ayude a no andar sacando versos fuera de contexto. La próxima semana vamos a hablar cómo la gente interpreta Juan 3:16 y nos vamos a dar cuenta que no es lo que nos está diciendo Juan 3:16.